aprovechar de saludar a la senadora Sepúlveda, que hoy está de cumpleaños, así que le deseamos feliz cumpleaños, senadora. También saludar a nuestros invitados, al señor Carlos Esteves, asesor de materias hídricas del Ministerio de Obras Públicas, a la señora Marcia Agurto, del Departamento de Obras Fluviales, y a nuestros amigos de siempre, el señor Estefano Salgado, asesor legislativo, y el coordinador legislativo, el señor Tomás Mendoza. Vamos entonces a primero agradecer de que hayan podido venir hoy día lunes, especialmente a los senadores y especialmente a la senadora Gatica, que viene también, le damos la bienvenida desde la región de Los Ríos, agradecerle su presencia hoy. Vamos con la cuenta y después con varios, que tengo algunas informaciones que darles, así que mejor partamos con la cuenta. Gracias, señor presidente. El 7 de noviembre, este proyecto de ley que está en tabla en el día de hoy, que regula la extracción de áridos, fue calificado con suma urgencia por su excelencia el presidente de la República. En cuanto a los oficios, hay un oficio de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas que informa el cumplimiento de glosa y articulado la ley de presupuesto del tercer trimestre del año en curso, que se lo vamos a enviar posteriormente a sus correos. Y hay una reiteración de solicitud de audiencia del del gerente y juez de Río de la Junta de Vigilancia del Río Maipo, primera sección, que solicita él exponer, y también él también le reenvió a los correos institucionales suyos, está pidiendo ser escuchado por la comisión. Sí, gracias, secretaria. Sí, efectivamente tenemos eso pendiente y algunas otras cosas más. Y aprovecho de que para que agregue ahí a los pendientes para recibir en algún minuto a los representantes del Fondo de Infraestructura, que lo conversamos el otro día también y se comunicaron conmigo y también me pidieron ser recibidos y escuchados en esta comisión. Bueno, tenemos este proyecto de ley que tiene suma urgencia y además mañana debiera ingresar o darse cuenta, mejor dicho, en la sesión de sala, el proyecto de ley corta para facultar al Ministerio de Obras Públicas para la construcción de plantas desaladoras. Y eso, eso va a recursos hídricos. Sí. No. Sí, es que eso es el problema cuando estamos en dos comisiones. Sí, eso es recurso hídrico, pero en el fondo no se dificulta con esto. Así es que solamente lo del Fondo de Infraestructura, lo de recursos hídricos que está con discusión inmediata, eso lo voy a ver mañana mismo nomás entonces. Sí. Bien, vamos entonces con varios. ¿Algún senadora? Muchas gracias, presidente. Mire, a partir de las lluvias que hubo este fin de semana, ¿no?, en donde varias bocatomas que eran provisorias y que habían sido financiadas precisamente con fondos de emergencia a través de la Comisión Nacional de Riego, de nuevo los ríos, por lo menos el Tinguiririca y el Cachapoal, volvieron a complicar. Entonces a mí me gustaría oficiar al Ministerio de Obras Públicas para ver qué se va a hacer en relación a este tema, como a la Comisión Nacional de Riego, al Ministerio de Agricultura, a ambos, porque la verdad es que fue dramático los videos que nos llegaron el día de ayer. Eso, presidente. Perfecto, perdón. Entonces, un oficio, ¿se acuerda? Un oficio, señora senadora Gatica, señor Castro, ¿te parece? Es un oficio entonces a la Comisión Nacional de Riego respecto de los incidentes ocurridos con los desbordes que acaba de señalar la senadora Sepúlveda, a la Secretaría Ejecutiva de la Dirección de Riego, al Ministro de Agricultura y al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y al Ministerio de Obras Públicas. Esos tres entonces para que hagamos ese oficio con acuerdo de la comisión. ¿Se acuerda entonces? ¿Algún otro vario, señor senador, señora senadora? Bien, agradecemos al Ministerio de Obras Públicas que, recogiendo la inquietud que habíamos planteado en la última sesión relacionada con la discusión en particular de la ley de extracción de áridos, aquí está el diagrama que habíamos pedido para que cuando tengamos que seguir discutiendo los antecedentes, los artículos en particular, podemos tener a la vista este diagrama de flujo que nos permite orientarnos de mejor manera lo que se está discutiendo. Entonces, señora secretaria, si nos refresca la memoria y comenzamos entonces donde quedamos en la discusión anterior y comenzamos a discutir el articulado correspondiente al día de hoy.
Señor presidente, la comisión ya aprobó los artículos 1 y 2 y entonces hoy día habría que continuar en la página 5 del comparado, en el artículo 3 relativo a los principios, que también fue que ya habían sido aprobados, pero ya se acordó reabrir el debate, así que hay que revisar la nueva indicación de Su Excelencia el Presidente de la República. ¿Le parece, señora senadora y señor senador, que demos lectura a los articulados y a la indicación que plantea el Presidente de la República? Señora secretaria. Gracias, presidente. El nuevo artículo 3 dice lo siguiente: principios. Las políticas, planes, programas, acciones y decisiones que se dicten o ejecuten en el marco de la presente ley deberán adecuarse por los siguientes principios, en conformidad con los requisitos y procedimientos contenidos en esta ley y su reglamento. Aquí, señor presidente y comisión, se ha suprimido la referencia que ya había aprobado la comisión, que está en la columna del medio tarjado, a las normas y actos administrativos, y se ha incluido el vocablo decisiones. Bien, a ver si el Ejecutivo nos podría explicar entonces ese cambio que se hace en el primer encabezamiento del artículo 3. Muy buenas tardes, presidente. Y si me permite, aprovecho también de felicitar a la senadora Sepúlveda por su día de cumpleaños. Felicidades. La propuesta que nos hace SECPRES es de una mejor comprensión del texto. Por un lado, cuando nos referimos a acto administrativo, es algo muy específico. Sin embargo, la ejecución de una ley puede tener actos administrativos y actos no administrativos. Actuaciones de distinto tipo, acciones, iniciativas en terreno, etcétera. Y aquí lo que interesa es que todas las acciones y las decisiones que se dicten se hagan sobre la base de estos principios rectores, ¿no?, que son más bien orientadores, por cierto, en esta dirección. Entonces, por esa razón que la palabra normas y acto administrativo, que es la expresión formal del accionar, pero hay expresiones no formalizadas también del accionar, se modificaron por acciones y decisiones, presidente. Señora senadora, señor senador, ¿tiene alguna consulta? ¿Sí? Seguimos entonces, ¿le parece si continuamos con las letras A, B? Tomo la votación del primer párrafo. Ya, sí. Perfecto. Senadora Sepúlveda. Senadora Gatica. Senador Castro. Señor presidente. A favor. Aprobado 4-0. Vamos por la letra A. Sí, muy bien. La letra A se refiere al principio de coordinación y la nueva indicación dice: la implementación de la presente ley debe realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicidad o interferencia de funciones. Después habla, no sé si es debe. Especialmente nos pidió ponerlo en debe, pero si usted quiere ponerlo como deberá. No, me refiero, sí, presidente. La implementación de la presente ley deberá realizarse. ¿Qué opinan ustedes, señores senadores? La palabra deberá es como más positiva. ¿Sí? Como acción. Esto deberíamos colocar en todas las leyes. El debe como más central. Sí. Deberá como más. Yo creo que sí, yo creo que deberá. O sea, por ahí una razón por la que. ¿No? O sea, si usa el deberá.
¿Te parece si lo acabamos de ver? Sí, de verdad. Pero si hay una razón, ¿no? Suena mejor el de verano, yo creo. Ya, ok, perfecto. Entonces se aprueba con la corrección del deber por deber. ¿Por cuatro votos a favor? Sí, un año. Y el principio preventivo dice todas las medidas y Acciones acciones ejecutadas en virtud de esta ley debería ser entonces, propender a evitar efectos perjudiciales para los cauces naturales y las zonas de regulación anexa. ¿Algún comentario? Se explica por sí sola. Solamente hacer ver que en este punto las asesoras y asesores de la mesa hicieron valer de que les parecía más razonable que en vez de ejecutadas dijese que se ejecuten. ¿Ah? Todas las medidas y acciones que se ejecuten, nos propusieron, en virtud de esta ley, deben propender a, ya que nos señalaron que la ejecutaba estaba más bien como en pretérito. ¿Ah? Pero eso fue una propuesta que nos hizo la mesa asesora. Senadora Sepúlveda. Sí. Y además, porque deben propender, ¿no? El propender es como bien relativo. O sea, no es deberá evitar efectos, ¿no? O sea, sino deberá propender a evitar efectos. Entonces, o esta ley propenderá a evitar efectos. No sé si me explico, pero es como bien, es relativizar el deberá, el propender. Perdón, en la columna del medio está como ya lo había aprobado la comisión. Todas las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deben propender. Sí, pero lo que planteo es que estemos súper conscientes de que no es taxativo. ¿Ah? No es taxativo el resguardo. Don Carlos, adelante. Presidente, lo que sí es importante es que no estamos hablando de la ley en este caso, sino que estamos de las medidas y acciones que se ejecuten en función de la ley. Pero obviamente lo vemos como un principio rector. Ahora, propenderán, si elimináramos el deben y dijéramos propenderán a evitar efectos, es una alternativa, y la otra alternativa es eliminar el propender como sugiere la senadora, ¿cierto? Lo que pasa es que yo entiendo, presidente, que no siempre a lo mejor todos los daños los vamos a poder evitar, ¿no? No siempre. Entonces, por eso yo entiendo que quede de esta manera, ¿ah? Pero estando además bien seguro de lo que estamos votando, tiene esa cosa relativa, aunque ya lo hicimos, ¿no? Pero tiene esto como relativo. Eso, presidente, solo para tomar conciencia de eso. En el fondo lo que usted plantea, senadora, es que debiera decir todas las medidas y acciones a ejecutar, o mejor dicho, todas las medidas y acciones que se ejecuten en virtud de esta ley deberán propender a evitar efectos perjudiciales. Eso. Es que el deberá propender, el propender es relativo. Entonces por eso uno dice, yo entiendo lo que plantea el Ejecutivo en esto, o sea, no, porque si tú dices deberá evitar todo, es bien complejo de realizar, ¿no? Sí. Es bien complejo de realizar. ¿Ah? Entonces, entendiendo que tiene que haber un equilibrio, están planteando de esta forma la reacción, supongo yo. Pero no solo estar conscientes de que eso es lo que se va a lograr con esta ley. Acciones que se ejecuten en el principio preventivo. También se viene en el principio de la regulación, ese cambio. Poner acciones que se ejecuten. Acciones que se ejecuten. Sí, correcto. Ya. Entonces lo dejamos, ¿les parece? Tal cual, pero en vez de acciones ejecutadas, acciones que se ejecuten. ¿Está bien, les parece? Presidente, lo que pasa es que la buena intención que tiene la empresa que va a hacer el trabajo, siempre yo voy de la buena fe que va con la buena intención, pero este es un tema que no puede asegurar al 100% que no se vaya a ocasionar alguna dificultad. Yo creo que a eso apunta, porque ¿cómo lo evita la empresa? Porque en el fondo estamos hablando del cauce natural como también de las zonas cercanas, ¿cierto?, al hacer el trabajo. Entonces, es difícil de que la empresa lo asegure 100%. Entonces, por eso yo creo que es la palabra
la palabra propender. ¿Cómo logramos que la empresa lo asegure? Esa es la parte difícil. Que como Carlos dice, que lo sacaron de la Ley de Cambio Climático, aquí el principio preventivo señala las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deben propender a prever y evitar, y continúa, deben propender. Eso dice la Ley de Cambio Climático. Todas las medidas y acciones que se ejecuten en virtud de esta ley deben propender a evitar efectos perjudiciales para los cauces naturales y la zona de población anexa. ¿Parece? ¿Me aprobado por unanimidad? Me sumo absolutamente, pero antes de eso me sumo a las celebraciones y a las reuniones de Alejandra Sepúlveda, que además el día de mi hermano también. Así que. Muy bien. Lo señalado por el senador Durresti. Bien, vamos con la letra C entonces, estimada secretaria, por favor. Muy bien, presidente. La letra C es relativa al principio de no regresión y es definido como las medidas y acciones ejecutadas en virtud de esta ley no podrán implicar una disminución en los niveles de protección de los cauces naturales alcanzados previamente. Yo entiendo esto con un poco también en la línea de la ley de marco del cambio climático, en el fondo del principio de no regresión, que las medidas que se vayan tomando no nos hagan retroceder en las medidas de protección que ya se han tomado hacia atrás. Yo no sé si tienen algún comentario respecto al Ejecutivo, sino para darle la palabra a los senadores. Don Carlos. Presidente, lo primero es recordar, por la discusión que tuvimos recién sobre el principio preventivo, que los principios no se pueden analizar individualmente, es decir, son indivisibles entre sí. Es decir, el preventivo y el precautorio son parte del mismo set de principios, al igual que lo que estamos viendo aquí como el principio de no regresión. Es la suma del conjunto lo que da las directrices de orientación. Sobre este punto en particular, solamente recoger lo mismo que había planteado la mesa técnica de asesores, que nos planteó cuando vio la indicación del Ejecutivo, de que nos recomendaba que utilicemos el que se ejecuten en vez de ejecutadas. Nuevamente, los actos administrativos, que lo que decía en el texto que haya sido aprobado por la Comisión, se busca una fórmula que sea más general y, por tanto, y no solamente sometido a aquellos actos que se formalizan, y por tanto se acordó por las medidas y acciones. Pero eso es, presidente. Aprobada 5-0 la letra C. Muchas gracias, secretaria. Vamos con la letra D. Principio precautorio. Cuando exista un riesgo o peligro de daño grave o irreversible a los cauces naturales, la falta de estudios que no sean concluyentes en la calificación de ese riesgo o peligro no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas que puedan evitarlos o impedir efectos adversos. Dichas medidas deberán ser proporcionales, no discriminatorias y debidamente fundadas, considerando los menores costos económicos, sociales y ambientales por medio de un informe elaborado por un profesional competente. Aquí, presidente, la comisión discutió bastante esto y había eliminado esta expresión que no sean, porque era como una doble negación, y había concordado en la falta de estudios concluyentes. Y la nueva indicación repone esta expresión que no sean concluyentes. No sé si... Presidente, sí, ya. Prefiero escuchar a los senadores, presidente. Ya, perfecto. Senador Castro, por favor. La verdad que el término que la falta de estudios concluyentes es mucho más definitivo, mucho mejor redacción. Entonces, sigue toda, llamemos igual, pero en vez que diga la falta de estudios que no sean concluyentes,
suena más bonito y más certero, la falta de estudios concluyentes. Eso, presidente. Gracias. Presidente, estos lenguajes de negación y negación son confusos, entonces lo que uno tiene que hacer es leerlo al revés. Entonces, si dice la falta de estudios que no sean concluyentes, uno tendría que decir entonces la asistencia de estudios concluyentes. Entonces, podría decir uno que la existencia de estudios concluyentes no podrá utilizarse para postergar la opción de medida. Efectivamente suena extraño. Lo voy a decir de otro modo. Frente a una situación de eventual daño o peligro, pueden haber estudios o pueden no haber estudios. ¿Ya? Si hay estudios, puede ser concluyente en que digan aquí hay peligro o daño, o concluyente en que digan aquí no hay daño o peligro. O pueden ser no concluyentes, es decir, tiene observaciones contradictorias y por tanto dice podría haber daño siempre y cuando, pero ¿qué? Entonces, lo que se está diciendo, y yo creo que es mejor también la redacción de la columna del medio, tal como dice el senador Castro, aquí lo que se está diciendo es que si los estudios no son concluyentes, toda vez que es un principio precautorio, dice, es mejor tener una precaución ante esta situación, ya que los estudios no son concluyentes. Si los estudios fuesen concluyentes, no se necesita. Por eso creo que es más clara esa redacción que proponía el propio senador y que haya sido votada por la comisión. Perfecto. Entonces, aquí la indicación del Ejecutivo dice las tres palabras que no sean. Eliminamos esa entonces de la indicación del punto D. ¿Les parece? Bien, se aprueba por unanimidad entonces, letra D, 4-0. 5-0 ya, perdón, 5-0. Vamos con la letra E, por favor, señora secretaria. La letra E, principio de transparencia. Se promoverá y facilitará el acceso oportuno y adecuado a la información disponible, en particular respecto de la habilitación técnica para la extracción de áridos, informes de factibilidad y el registro de extracción de áridos. Repite extracción. Elimina la última oración. Secretaria, ilústranos respecto de cuáles son los cambios respecto de la indicación aprobada en la comisión. Cambia la referencia a la emisión de certificados de origen, o sea, lo deja a los títulos, a la habilitación técnica conforme a la nueva nomenclatura acordada por la mesa técnica, y además elimina la referencia a la aplicación supletoria de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, que estaba aprobada por la comisión. La columna del medio es lo que ya había aprobado la comisión. ¿El Ejecutivo? Don Carlos, por favor. Sí, presidente, nosotros compartimos la propuesta que nos hizo la SECPRES por dos razones. La primera es porque, tal como lo discutimos en la última sesión, quien emite el certificado de origen son los particulares. Entonces, el principio de transparencia corresponde aplicarse al MOP, a la Dirección de Obra Hidráulica, no al particular. Entonces, por eso es que eliminamos lo de la emisión de certificado de origen, sin prejuicio de que lo que se envía al MOP, obviamente, sí es solicitable por ley de transparencia. Y en cambio se pone la habilitación técnica porque se trata de una resolución, que la tenemos regulada en el glosario, en la página 3 del comparado. Ahí se define la habilitación técnica. Entonces se señala la habilitación técnica para la extracción. Es una resolución de la DOH que contiene la aprobación técnica del proyecto, etcétera. Entonces, al ser una resolución, naturalmente, tiene que ser objeto del principio de transparencia. La eliminación de la última oración es porque se nos planteó por el equipo jurídico de la SECPRES y nos pareció razonable que la ley 20.285 aplica per se, no requiere de un mandato de esta ley para que tenga imperio, y por tanto va a estar aplicando sí o sí. Entonces, esta cosa que será supletoriamente aplicable les pareció que estaba de más y nosotros compartimos esa posición. Estimados senadores, senadoras, conforme con la explicación del Ejecutivo. Ok, ¿les parece si aprobamos por unanimidad entonces la letra E de este articulado?
Como está en la Como está en la tercera letra E. columna, principio de transparencia, se promoverá y facilitará el acceso oportuno y adecuado a la información disponible, en particular respecto de la habilitación técnica para la extracción de áridos, informes de factibilidad y el registro de extracción de áridos. Senadora. Yo entendiendo lo que plantea Carlos Esteves, ¿no? Y que parece, pero a mí lo que pasa con el último inciso es que una persona que lee la ley va a pensar que solo tiene esta posibilidad, ¿no? En cambio, aunque redunde, ¿no? El hecho, no me parece mal que esté la última parte, porque también supletoriamente también es aplicable esta otra ley. Entonces, de alguna manera tú le estás dando más de una herramienta a alguien que quiera tener información. O sea, lo que digo es que lo que dicen los abogados por ahí, que lo que abunda no daña. ¿Ah? Y bueno, uno ha tomado ese léxico de los abogados, pues, además. ¿Ah? Y cuando tú lees una ley, tú dices, bueno, tengo esta alternativa de pedirlo así, pero también tengo esta otra. Y que quede en la ley no creo que sea... Claro, lo que ocurre y que lo que señala y lo que yo entendí, lo que explicó el Ejecutivo, es que evidentemente hay algunas partes del proceso que son materias propias de los privados y por lo tanto a ellos no les son aplicables la legislación relacionada, la legislación 20.285, que tiene que ver con el acceso a la información. Entonces, lo que hace la CESPRES es efectivamente plantear el tema del acceso a la información sobre aquellas materias que son propias del servicio público, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. Si bien es cierto, el certificado de origen lo emite o lo va a emitir, mientras no esté en manos de Obras Públicas, no se lo pueden pedir al privado, tienen que pedírselo a Obras Públicas. Eso es lo que yo entendí de parte del Ejecutivo, ¿no? Carlos. El inciso tiene dos, el inciso que venía votado por el Senado originalmente tiene dos oraciones. En la primera oración, yo entiendo que la senadora no tiene problema con esa parte, eliminamos la emisión de certificados de origen y agregamos la habilitación técnica. Entiendo que ella está conteste con eso. Sí. Lo que ella plantea, y la estoy parafraseando, y me corrige ella por favor, es que ella considera que la segunda parte que nosotros señalamos de que no es conveniente tenerla por dos razones. Es lo que argumentamos. La primera razón es que hay una norma específica sobre el principio de transparencia y supletoriamente podría aplicar la ley. Y en ese punto sí, efectivamente, si estuviese esta oración en el texto, no daña, como dice la senadora. Lo que puede ocurrir también es que en algunos elementos prime la ley la ley 20.285, y aquí se está mandatando a que no prime, que quede supletoria, pero es una cosa que a nosotros nos parecía más simple que estuviese fuera, pero queda a criterio de la comisión, por cierto, presidente. Senadora, senadores, ¿alguna opinión al distinto? ¿Les parece incorporar lo que plantea la senadora Sepúlveda o dejar tal como está el letra E? ¿Cómo quedaría con lo de Alejandra? Se agregaría esa parte donde dice serán supletoriamente aplicables a las disposiciones, eso quedaría a continuación de extracción de áridos, la última. O sea, es lo que Como lo había aprobado la comisión. Es lo que nosotros habíamos aprobado anteriormente ya. Entonces uno dice, bueno, está esta ley, ¿no es cierto?, que tú tienes estos derechos y todo, pero supletoriamente también está esta otra. Entonces, que quede explícito, ahí yo encuentro que aclara a quién vaya a usar la ley. Eso. O sea, en el fondo, a la letra E que está establecida aquí en la indicación del Ejecutivo, agregarle el párrafo que dice que parte serán supletoriamente aplicables. ¿Les parece? ¿No les complica el Ejecutivo? ¿No les complica? No, creemos que finalmente es algo que no es de fondo, Ya. es más claro, como plantea la senadora, hizo la reunión de la comisión, no hace respuesta. Perfecto. Entonces, aprobamos, ¿les parece, señores senadores y señoras senadoras, que aprobemos el principio E de transparencia, tal como está redactado la indicación, con el agregado tal como se había aprobado desde serán supletoriamente aplicables hacia adelante, lo que se había aprobado en la comisión anteriormente. ¿Les parece? Unánime, 5-0. Se aprueba entonces. Muy bien. Vamos al título 2 de la extracción en cauce natural y zona de regulación anexa al cauce. Señora secretaria, por favor, de lectura al artículo 4. Sí.
Presidente, tal como usted señaló, este título se refiere a la extracción y conforme a lo indicó el asesor en materias hídricas en la sesión pasada, que había que ir analizando cada vez cuando se iba a ocupar I u O, la primera consulta de la Secretaría si este título se va a llamar de la extracción en cauce natural y zona de regulación anexa, entiendo, tal como está, ¿no es cierto? Muy bien. Régimen aplicable. Estos artículos de ahora en adelante, la Comisión no se pronunció respecto de ellos, son acuerdos de la mesa técnica o acuerdos de la mesa técnica que de alguna manera fueron después enmendados o sufrieron algunos cambios respecto a lo acordado. Régimen aplicable. La extracción de áridos en cauce natural no navegable por buques de más de 100 toneladas y en zonas de regulación anexa al cauce deberá efectuarse previa autorización de las respectivas municipalidades, antecedida por la habilitación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. En lo demás será aplicable lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda sobre concesiones marítimas. En caso de que no exista claridad sobre si un cauce es navegable por buques de más de 100 toneladas, la Dirección de Obras Hidráulicas consultará al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Dicha autoridad deberá pronunciarse dentro de un plazo de 30 días contado desde la recepción de la consulta. El plazo establecido en el inciso primero del artículo 6 de esta ley se suspenderá mientras esté pendiente la emisión del citado pronunciamiento. Si el informe concluye que el sector de interés no es navegable, la solicitud de extracción de áridos se someterá al procedimiento de esta ley. De lo contrario, se tramitará según lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 340 de 1960 del Ministerio de Hacienda y sus disposiciones reglamentarias. Muchas gracias, secretaria. El Ejecutivo, por favor, que pueda dar una explicación. Presidente, si a usted y a la Comisión le parece bien, yo quisiera pedir que discutamos por separado los incisos. ¿Ok? Sí, senador Castro. Sí, mire, la mesa técnica trabajando en la redacción, en el artículo 4, donde dice, y en zona de regulación anexa al cauce deberá efectuarse, dice previa, la palabra previa, reemplazada por con autorización de las respectivas municipalidades. ¿Ya? Eso está conversado en la mesa técnica, desde un cambio de previa por con. Previa por con. ¿Ya? Eso es una. Y lo otro, el inciso segundo, el tema de que en caso que no exista claridad sobre si un cauce es navegable por buques de más de 100 toneladas, ahí tengo entendido que hay un decreto, ¿cierto?, del Ministerio de Defensa, donde llegó una información, y en el caso del río Maule está bastante abierto. Entonces, el río, habla del río Maule, y el río Maule no es navegable por buques o barcos de sobre 100 toneladas. Entonces, pero hay una parte que sí. Por eso ahí es donde uno necesitaría poder definir, como está en la zona de Valdivia, los lagos ahí tiene sector bastante definido. Por lo tanto, sería súper razonable que también en el Maule quede definido hasta dónde hay intervención en el fondo con autorización de, llamemos, del Ministerio de Defensa. Ok, senador, gracias. Don Carlos. Sí, presidente, yo le había pedido que justamente discutiéramos por separado los incisos. Si le parece, por su intermedio del senador Castro, que el inciso primero se refiere al ámbito de competencia, a la atribución, al régimen aplicable. El inciso segundo es una situación excepcional.
y que yo creo que efectivamente tenemos que discutirla mejor ahora, pero creo que es bueno que primero zanjemos el primer inciso. Entonces, entiendo que tenemos dos comentarios sobre el primer inciso. Bueno, en este caso, después de más de 100 toneladas, es una Y, eso sin duda, y ante la solicitud de reemplazar la palabra previa con, ¿nos parece bien? No hay inconveniente, es decir, porque a nuestro juicio no altera el propósito de la redacción, ¿no? Lo que está diciendo es que la extracción debe efectuarse con una autorización. Y antes quería decir con una autorización previa. Entonces, el con puede que sea más claro. Entonces, no tenemos inconveniente. También se nos hizo saber por la Secretaría, pero antes de sentarnos en la conversación, pero que la última oración del primer inciso podía ser confusa. Entonces, yo preferiría que la propia Secretaría explique por qué, presidente, si le parece bien, y luego lo comentamos. Señor presidente. Okay. Sí, le hacíamos ver al equipo del Ministerio de Obras Públicas que primero la regla general es que esta ley se va a aplicar a cauces natural no navegable por buques de más de 100 toneladas y después dice en lo demás será aplicable. Entonces era una interpretación equívoca, como que supletoriamente se iba a aplicar la ley de concesiones. Eso uno pudiera entender, incluso que se habitó un régimen en subsidio del otro. Entonces, Carlos nos explicaba que lo que querían decir era en los demás casos, o sea, cuando no sea el caso de buque, entonces hay que explicitar ahí, porque es una redacción confusa. En lo demás será aplicable. ¿Qué es lo demás? Nosotros, de verdad, yo pensaba que en lo no regulado se aplicará la ley de concesiones, se podría entender así. Y Carlos nos señalaba que se refiere que en los demás casos, o sea, en lo no previsto por lo que está antes de ese punto, se aplica el decreto sobre concesiones marítimas, que es un sistema bastante distinto y, bueno, respecto al cual hay atraso y todo. Este acuerdo, el artículo 4 de esta redacción que está aquí, ¿es la que el acuerdo con los asesores, Carlos? Sí, presidente. Ya. No veo inconveniente entonces con la corrección que hace, la observación que hace la Secretaría. En el fondo, que los demás casos, agregamos el vocablo o la palabra casos entre demás y será. ¿Les parece? Entonces aprobamos con el cambio de previa por con y además agregando el vocablo casos entre las palabras demás y será. ¿Les parece bien? Solo para el efecto de la historia de la ley, presidente, que entiendo que al agregar en los demás casos a todos nos queda claro que estamos diciendo que eso se refiere a cauces navegables por buques de más de 100 toneladas. Sí, claro. Sí. ¿Les parece entonces? Se aprueba entonces con los cambios ya indicados. En el primer inciso, exactamente. Vamos al segundo inciso. Partimos entonces con las observaciones que puede hacer el senador Castro, reiterar. El primer inciso. Habría acuerdo, señores y señoras senadoras, para aprobar el primer inciso del artículo cuarto, sustituyendo previa por el vocablo con y de la segunda oración sustituyendo la parte inicial por la siguiente. En los demás casos será aplicable. Y ahí continúa como está lo dispuesto en el decreto de ley. Pero a lo mejor es que yo... Solo una vez al año. Solo una vez al año, por eso. Entonces, estoy dando la explicación. Pero sobre los demás casos, son un caso nomás. O sea, los que son navegables o los que no son navegables. Entonces, no son casos. O sea... Si tú dices que no son navegables, la otra alternativa es que son navegables. Es que hay ríos que son navegables en algunos sectores y no navegables en otros. Claro, entonces ya ese es otro caso. Pero por ejemplo, cuando Carlos plantea que esto quede en la ley, que quede en lo que estamos conversando en la ley, porque no queda bien redactado, Tom. Yo tengo la sensación de que no queda igualmente redactado así. Entonces, me complica, porque si yo leo la ley digo, ¿qué casos?
Entonces me cuestiono que yo creo que deberíamos redactarlo mejor para que se entendiera que es en relación a lo que ocurre en la primera parte del inciso. También está la parte final del inciso segundo que dice, de lo contrario se aplicará la ley de concesiones marítimas. Entonces, el Ejecutivo, por favor. Sí, yo lo pregunté porque yo comparto la inquietud de la Secretaría de que es confuso. Si la pregunta mía era si realmente se aclaraba, porque había una alternativa era decir obra de Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas, punto, antes de los demás, y ahí decir, respecto a los cauces navegables por buques de más de 100 toneladas, será aplicable lo dispuesto, porque pienso que ahí era como más concreto, por decirlo así. Es decir, lo dispuesto en el TFL 340 aplica respecto a los cauces navegables por buques de más de 100 toneladas. Pero si, como se votó, es claro para la Comisión, nosotros no vamos a tener inconveniente. Por eso pedí que quedara claro en la historia de la ley. ¿Ya está votado? ¿Ya quieren cambiarlo? Yo no tengo inconveniente si quieren cambiarlo. Yo creo que deberíamos dejarlo más claro. ¿Cómo le parece a usted, senadora, que pudiera quedar más claro? Creo que, o sea, claro, yo creo, sí. Yo creo que como dijo Carlos Esteves. O sea, ¿cómo quedaría entonces ese último párrafo? Yo sugiero que dijera, la última oración, dijera, respecto de los cauces navegables por buques de más de 100 toneladas, será aplicable lo dispuesto. De ahí para adelante todo lo mismo. ¿Les parece así? Sí. Senador Durresti, senador Castro, senadora Gatica, senadora Sepúlveda. Sí. Ok, ¿se aprueba entonces, secretaria? ¿Y aquí no va a zona de regulación anexa? Es que naturalmente la zona de regulación anexa la Marina no tiene nada que hacer. Vamos a empezar con... Adelante, señora Marcia. Disculpe, presidente. Es que ahí hay un tema, ahí hay una legislación que tiene que ver con los 80 metros que maneja la Marina y eso es relativo y ahí entramos en una legislación que la verdad no me acuerdo del detalle específico, pero la Marina se refiere a 80 metros medios sobre la línea de las altas mareas, sobre la línea de la línea de río, de la línea de alto río. Entonces, ahí entramos en una línea muy compleja y yo no me acuerdo en estos momentos, alguna vez la manejé bastante bien, pero hoy día no me la sé. Pero aquí y es tenemos detalle complejo acá. de hablar de la línea de anexa. Entonces, si nos vamos a meter en ese detalle tan específico, yo creo que es como para un estudio un poco más profundo. Esa es la realidad que les puedo indicar hoy día. Ok, tenemos la legislación a mano, la Secretaría la va a leer. Sí, Es que el es decreto súper con fuerza de ley que hace referencia sobre concesiones marítimas, lo primero que dice, es su artículo primero, es que al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría Marina, corresponde el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la República y de los ríos y lagos que son navegables por buques de más de 100 toneladas. En el artículo segundo dice, es facultad privativa del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular en cualquier forma de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, como asimismo la concesión de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de la bahía y también las concesiones, y aquí viene la parte, en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 100 toneladas o en los que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales en las extensiones que estén afectados por las mareas, en las playas de unos y otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 80 metros medidos desde donde comienza la ribera. Yo no veo el conflicto, presidente. A ver, Ejecutivo. Por eso le digo, no veo el conflicto, porque lo que estamos diciendo es que los ríos que son no navegables, hay una zona de regulación anexa además, ¿cierto? Ajá. Y estos ríos son de tuición de la Dirección de Obra Hidráulica. Por favor. En los ríos no navegables
que son de institución de la Dirección de Obras Hidráulicas en esta materia de extracción de áridos, y además hay una zona de regulación anexa. Los ríos navegables no son de institución en materia de extracción de áridos de la Dirección de Obras Hidráulicas, donde además tiene una zona de regulación anexa de otro tipo, que son estos 80 metros. Entonces, no les es aplicable esta. Por tanto, no veo la contradicción. No veo la contradicción, presidente. Perfecto. Entonces quedaría, ¿les parece razonable, suficiente la explicación del Ejecutivo? Perfecto. Entonces quedaría, ¿cómo sigue? Quedaría, señora secretaria, por favor. Puedo decirlo de correo hasta el punto, presidente, pero después, Carlos. La extracción de áridos en cauce natural no navegable por buque de más de 100 toneladas y en zonas de regulación anexa al cauce deberá efectuarse con autorización de las respectivas municipalidades, antecedida por una habilitación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Respecto de los cauces navegables por buque de más de 100 toneladas, ¿será aplicable lo dispuesto? Respecto de los cauces navegables. Respecto de la extracción de áridos en cauces navegables por buques de más de 100 toneladas, y como sigue. Ya, respecto de la extracción de áridos en cauces navegables por buques de más de 100 toneladas, será aplicable lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 340 del 60 del Ministerio de Hacienda sobre concesiones marítimas. ¿Les parece que quede bien así? ¿Lo aprobamos por unanimidad, señora senadora, señores senadores? Sí, Bien. muy bien. Aprobado entonces. Queda aprobado el inciso primero por 5 votos a favor, entonces. Vamos con la lectura entonces del inciso segundo. En caso de que no exista claridad sobre si un cauce es navegable por buques de más de 100 toneladas, la Dirección de Obras Hidráulicas consultará al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Dicha autoridad deberá pronunciarse dentro de un plazo de 30 días contado desde la recepción de la consulta. El plazo establecido en el inciso primero del artículo 6 de esta ley se suspenderá mientras esté pendiente la emisión del citado pronunciamiento. Si el informe concluye que el sector de interés no es navegable, la solicitud de extracción de áridos se someterá al procedimiento de esta ley. De lo contrario, se tramitará según lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 340 del 60 del Ministerio de Hacienda y sus disposiciones reglamentarias. ¿El Ejecutivo se nos puede profundizar en la explicación del inciso segundo del artículo 4? Sí, presidente, muchas gracias. La discusión del inciso segundo se dio en esta comisión a propósito de, y me puede corroborar por su intermedio el senador Castro, de una problemática que planteó el propio senador respecto de que se consideraba el río completo como un río navegable, pero habían zonas que claramente no lo eran. Entonces, ¿cómo se resolvía esta inquietud, esta falta de claridad? Entonces, la mesa técnica trabajó esta propuesta de inciso. En el mes de septiembre, nosotros recibimos una copia de un oficio remitido el día 28 de agosto por el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, el cual voy a dejar con la Secretaría, por supuesto, dirigido al señor jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En este oficio que se refiere específicamente a este artículo, ellos señalan lo siguiente, dicen, en respuesta a lo solicitado mediante oficio citado, en la referencia en cuanto a informar sobre el parecer de la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante sobre el tenor del artículo 4 del borrador de la indicación sustitutiva del proyecto de ley citado en la referencia, se informa lo siguiente. De conformidad a lo señalado en el inciso primero del artículo 4 que se propone, quedará sometido al procedimiento ahí regulado la extracción de áridos en cauces naturales no navegables, por lo que debiese entenderse que cuando dicha actividad se realice en los cauces naturales navegables por buques de más de 100 toneladas, continuarán regidos por la Ley sobre Concesiones Marítimas DFL 340 de 1960, los que se encuentran señalados en los decretos supremos de defensa número 11, lagos navegables
Y número 12, ríos navegables, ambos de fecha de 15 de enero de 1998. B. En relación a lo señalado en el inciso segundo del referido artículo 4 del borrador de la referida indicación sustitutiva, respecto de que, comillas, en caso de que no exista claridad sobre si un cauce es o no navegable por buques de más de 100 toneladas, la Dirección de Obras Hidráulicas deberá consultar al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Dicha autoridad debe pronunciarse dentro de un plazo de 30 días contados de la recepción de la consulta, cierre comillas. Es necesario hacer presente que 1. Los cuerpos de agua establecidos como navegables por buques de más de 100 toneladas están definidos en los decretos supremos indicados en el punto 1, tengo una copia aquí del decreto supremo, presidente, ya precedente, tanto para el caso de los lagos como para los ríos, entendiéndose que dicha clasificación recae sobre el cuerpo de agua completo, dice. 2. Por otra parte, aquellos ríos o lagos que no estén incluidos en los referidos decretos no poseen la clasificación de ser navegables por buques de más de 100 toneladas y prosigue el texto. Desde esa perspectiva, y viendo nosotros el decreto supremo número 12 de 1998, el senador Castro, que fue quien manifestó la inquietud original, tiene una copia de este decreto. En este decreto, en su artículo 1, se fija la nómina oficial de los ríos navegables por buque de más de 100 toneladas y parte desde la región del Maule hacia el sur. Y región del Maule dice río Maule. Sin embargo, más al sur, si nos vamos, por ejemplo, al río Valdivia, dice río Valdivia y sus afluentes navegables. Río Tornagaliones, entonces A, sector montañas de Pilhuita, B, sector La Boca, 3, sector Las Tres Bocas. Río Bueno, A, sector Los Patos, B, sector La Goleta, sector El Manzanito. Entonces, nosotros lo que nos parecería es que el senador, o si él lo quisiera a través de la propia comisión, es oficiar al Ministerio de Defensa para que considere de que en el caso del río Maule, en un punto determinado, que puede ser desde Punta Lobos u otro, se determine hasta dónde es navegable. Pero creo que la respuesta que recibimos de parte de las Fuerzas Armadas es meridianamente claro. Ellos dicen los ríos navegables son los que están en el decreto. Los que no están en el decreto no son navegables. Por cierto, ante cualquier duda, los privados pueden consultar. Eso es lo que dice el oficio. Entonces, a nuestro parecer, sería más bien lógico que retiráramos el inciso segundo. Que lo elimináramos sin prejuicio de que, si a usted le parece, por su intermedio el senador Castro oficie esta comisión para proponer que en el Maule sea algo similar a lo que se ha hecho respecto de Valdivia u otros ríos, presidente. Eso es lo que quería señalar. Senador Castro. Sí, presidente. Me parece súper bien que el Ejecutivo retire este inciso, pero nosotros como comisión podríamos oficiar para que nos definan bien hasta dónde el río Maule es navegable, porque, o sea, yo le conozco bien el río Maule y sé que no es navegable en zona San Javier, por ejemplo, en zona de Colbún, pero como dice el río Maule, o sea, uno asume que es todo el río, que no sé si los demás ríos que no conozco tengan alguna condición parecida, porque aquí aparecen varios ríos que yo no les conozco. Por ejemplo, el río Imperial no le conozco si es todo navegable o no es todo navegable. Entonces, pero yo como conozco el Maule defiendo a mi región, presidente. Por lo tanto, si como comisión oficiamos para que nos den una respuesta y nos digan hasta dónde es navegable, para que el resto del río quede en manos de la DOH para poder emitir los informes. Eso, presidente. Perfecto. Yo le puedo asegurar que la región de Coquimbo no tiene nada navegable. No tiene ni un río navegable. Nada. Pero, Senador Udurresti, ¿ha pedido la palabra? Sí, dos o tres cosas sobre esto. En primer lugar, yo creo que sería bueno actualizar, por su intermedio, presidente, este decreto. De partida, este decreto es del año 98. Entre otras cosas, no se había creado todavía la región de los ríos. No obstante que aquí aparecen los ríos, pero el río Calle, el Lingue, el Valdivia
El Tornagaleone aparece en la región de los lagos y en la región de los ríos. Segundo, me llama la atención que no está el río Biobío. Sale el Araquete, el Tubul, el Raqui y las peñas de la región de... bueno, tampoco se actualiza la región de Ñuble. Pero dicho eso, conociendo al menos la dinámica del río Valdivia, ahí María José o Alejandra me pueden ayudar. Generalmente la gobernación marítima establece hasta dónde es la navegabilidad. Efectivamente, esto incluso muchas veces va cambiando, producto de inviernos con mayor o menor sedimentos en el propio río. Entonces, yo creo que la norma es clara que donde tú puedes extraer o donde no puedes extraer, pero es tremendamente relevante el poder actualizar este decreto, que está muy anacrónico y no nos vaya a generar, o al hacer una referencia a él, una descoordinación de referencia. Perfecto, ¿les parece? Entonces, entiendo que el Ejecutivo estaría retirando el inciso segundo del artículo 4. No sé si lo podemos retirar, y yo más bien que los... Rechazado, entonces. ¿Le parece que lo rechacemos y además oficiemos a la Armada, tiene que ser esto, ¿no? ¿O no, la Dirección de Territorio Marítimo? Para poder que se determine... A la Subsecretaría de Marina, para la determinación de la navegabilidad del río Maule. Ya no existe la Subsecretaría de Marina. ¿A la Subsecretaría de Marina? Ya no existe. No, pues te dice la Subsecretaría de la Fuerza Armada, ¿no? Eso tiene que ser, sí. Bien, quedamos en eso entonces. Se rechaza entonces el inciso segundo del artículo 4 y además oficiamos... En los términos que dijo el senador, que determine en qué parte del río Maule... Eso era el oficio. Sí, obviamente, en el oficio, sí, ¿no? Correcto. Es navegable. Sí. Perfecto. Evalúe que en vez de solicitar en qué parte es o no navegable, que evalúe solicitar que se adecúe el decreto y que se evalúe la posibilidad de que se considere para el río Maule una terminología similar a la que se utiliza para otros ríos. De esta manera esto le permite hacer esta definición. Se entiende que en el fondo actualice de acuerdo a la nueva nomenclatura de las regiones y además que pueda determinar una definición de la navegabilidad o no del río Maule en función de cómo se hace con otros ríos también, por sectores. Exactamente. Perfecto, ahí la Secretaría entonces va a redactar aquello. Se aprueba entonces el rechazado el artículo segundo del artículo 4 y además se emitirá un oficio a nombre de la Comisión con los antecedentes recién mencionados. Vamos entonces al artículo 5, señora Secretaria, por favor. Artículo 5. De la factibilidad administrativa municipal para la extracción en cauce natural y su zona de regulación anexa. El interesado deberá solicitar a la municipalidad o municipalidades respectivas la factibilidad administrativa del sector de interés. La solicitud deberá contener la individualización del solicitante y su correo electrónico o forma alternativa a efectos de la notificación, el polígono o área de extracción de interés, el volumen y plazo estimado para ejecutar la extracción y los accesos y salidas de la faena. Este informe será emitido dentro de 20 días hábiles contados desde la presentación del interesado, gozando de preferencia respecto de otras solicitudes de factibilidad. El informe se pronunciará respecto de la factibilidad de la extracción en el sector de interés y estará vigente mientras esté pendiente el procedimiento ante la Dirección de Obras Hidráulicas. De haber respuesta favorable de parte del municipio correspondiente, el interesado deberá solicitar la factibilidad técnica de extracción de la Dirección de Obras Hidráulicas. Este artículo se refiere fundamentalmente al primer trámite que se hace para esto. Está en este diagrama de flujo que habíamos pedido, en el que está en color verde, señala lo que establece el artículo 5.
No sé si hay alguna duda de parte de los señores senadores y senadoras. De lo contrario, para proceder a aprobar. ¿Sí? Se aprueba entonces el artículo 5º. ¿De acuerdo para aprobarlo por unanimidad? 5-0. 5-0. Se aprueba entonces. Vamos al artículo 6º de lectura, por favor, señora secretaria. Artículo 6. De la factibilidad técnica de extracción en cauce natural y su zona de regulación anexa. En el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la factibilidad administrativa municipal, el interesado debe solicitar la factibilidad técnica de extracción ante la Dirección de Obras Hidráulicas. Esta solicitud deberá contener la individualización del solicitante y su correo electrónico o forma alternativa a efecto de la notificación, el informe de factibilidad administrativa municipal, la identificación del polígono o área de extracción, la identificación del cauce natural y zona de regulación anexa, junto con la comuna en la cual se encuentra la zona de extracción que se solicita, el volumen y plazo estimado para ejecutar la extracción, la fecha de inicio y término de faenas y los accesos y salidas de las mismas. La Dirección contará con un plazo de 20 días hábiles para emitir un informe fundado de factibilidad técnica de extracción. Recibida esta solicitud, la Dirección de Obras Hidráulicas informará a las juntas de vigilancia presentes en el sector de interés para que, si lo consideran necesario, formulen observaciones o adjunten antecedentes adicionales para consideración de la autoridad. En el caso de informe desfavorable, la autoridad indicará las observaciones que pueden ser subsanadas por el interesado dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles o la imposibilidad de desarrollar el proyecto en el sector de interés y los motivos que lo impidan. El informe técnico favorable solo habilitará para solicitar la habilitación técnica para la extracción de áridos, debiendo el titular presentar un proyecto ante la Dirección de Obras Hidráulicas. El artículo 6º plantea entonces lo que tienen en su diagrama de flujo acá, lo que está aquí en amarillo y lo que está en azul. Así lo entiendo yo, Ejecutivo, si nos puede aclarar. Eso es. Dice la observación, los días de observación y cuántos días para emitir el informe de factibilidad técnica. No sé si hay alguna duda los señores y señoras senadoras. La senadora Sepúlveda, luego el senador Castro. Sí, una pregunta. Primero, si 20 días hábiles es suficiente para emitir el pronunciamiento. Yo estoy pensando en cuando llegan muchos, ¿no? Y estás complicado y hay que revisar bien y todo. Yo creo que 20 días... Porque si no aplicaría el silencio administrativo, si es que no están los 20 días, ¿no? Entonces es una pregunta. Si es suficiente, porque yo prefiero demorarme un poco más, pero que se realice bien y todo. Y lo segundo y si no están en 20 días, opera o no el silencio administrativo. Y lo otro es, no podemos, sería interesante incorporar a quién le va a vender. O sea, no solo cuánto va a extraer, de dónde va a extraer, porque a lo mejor desde el punto de vista de el interés público sería interesante saber, pues si va a vender, por ejemplo, la vialidad, estamos haciendo una carretera, no sé, estoy pensando en que además para la trazabilidad que vamos a realizar, ¿no es cierto?, frente a esto, también sería interesante de colocar un antecedente de ese tipo. Si hay un contrato, si hay... O va a vender, no sé, a los minoristas, no sé, pero algo que te permitiera chequear dónde va a ir también, además de la trazabilidad que vamos a realizar, ¿no? Gracias, senadora. Antes que responda al Ejecutivo, prefiero que juntemos la consulta del senador Castro. Presidente, lo primero es que yo creo que los 20 días es bastante suficiente el tiempo, porque también hay que entender que aquí no hay una tremenda cantidad de solicitudes, son muy pocas. Entonces, 20 días yo creo que es bastante suficiente. Si lo que aquí queremos también es que se acorten los plazos lo más que se puede, porque muchas veces estos servicios, algunos servicios han generado
una burocracia brutal en términos de autorizar o rechazar incluso. Esa es una, y lo otro que el tema de la Junta de Vigilancia, si bien es cierto aquí, Obras Hidráulicas le informará a la Junta de Vigilancia por si tengan alguna observación, ¿no es cierto? A veces yo siento que las Juntas de Vigilancia tampoco tienen mucho que ver frente a una utilización, porque la función de ellos es otra. Pero entendiendo de que pudiesen generarle alguna dificultad en las tomas de sus canales, sí, puede ser, pero también ellos tienen que tener plazos definidos para poder llamemos, devolver esa consulta, porque también es cierto que en algunos ríos también la Junta de Vigilancia no funciona muy bien. Entonces no vaya a ser cosa que nos vamos a entrampar, o que las obras hidráulicas, porque no tiene la respuesta de la Junta de Vigilancia, se genere una demora en devolver la información. Eso, presidente. Gracias, senador. No sé si va a explicar lo que yo entiendo de lo que está planteando la senadora, que tiene que ver con dos elementos. Primero, relacionado con qué se la va a vender y todos los efectos de trazabilidad. Eso entiendo que está incluso más adelante bien detallado en este mismo texto legal o que estamos planteando. Está lo que plantea la senadora Sepúlveda, nos podrá aclarar el Ejecutivo. En segundo término, agregar los 20 días es sumado más a los 20, a los 15, o sea, ya vamos en 40, en 55 días, desde que se inicia el proceso, o sea, más de 20 días. Yo comparto con el senador Castro que efectivamente yo creo que 20 días hábiles es suficiente, digamos. Y lo otro relacionado, me recordaba el senador Castro, era el respecto de las juntas de vigilancia. Yo ahí quisiera que me aclarara el Ejecutivo también. Yo entiendo de que si la Junta de Vigilancia no se pronuncia dentro de este plazo de los 20 días que está aquí, no debiera considerarse, no se entiende que no. Eso también me voy a aclarar, porque podría ser que la Junta de Vigilancia reciba a lo mejor en el día 19 esta solicitud. Eso es lo que me gustaría aclarar, cómo entra la Junta de Vigilancia en esto y qué plazo tiene la Junta de Vigilancia, en qué minuto se le debe comunicar. A lo mejor eso es materia propia de un reglamento, pero eso es lo que quisiera que nos aclarara don Carlos. Senadora Sepúlveda, por favor. Sí. Para mí fue muy importante lo de la Junta de Vigilancia, y es más, yo quería incluso ampliarlo, porque al final, con los desastres que hemos tenido hoy día, con las complicaciones que hemos tenido hoy día, si hay algo que precisamente se ha dicho, una de las complicaciones y las causales de muchos de los desastres fue precisamente la extracción irregular. Entonces, que además estén informados la Junta de Vigilancia, a lo menos para que también sean ojos fiscalizadores de lo que está ocurriendo frente a una extracción que no corresponda, también incluso es más. Nosotros planteábamos todos aquellos que estuvieran aledaños al río. Y yo tengo sectores en que la extracción ilegal hoy día produjeron tremendas inundaciones en sectores. Entonces, por eso para mí era importante los que estuvieran alrededor y que tuvieran consecuencias de esa extracción pudieran también decir, mire, qué bueno que me avisaron, por lo menos, yo voy a estar atento, ojo, miren, tiene esta profundidad, cuidado que lo que va a pasar en la ribera, no sé, que estuvieran presentes. Ahora, a mí yo prefiero, porque si yo estuviera en el caso de un director, ¿no es cierto?, yo preferiría, si no alcanzo a revisar, o no tengo la capacidad de poder hacerlo en los 20 días, yo rechazo. O sea, prefiero rechazar algo y que vuelva otra vez y que me argumenten otro tipo de cosas, tener tiempo para estudiar, porque recordar que no solo esto tiene la Dirección de Obras Hidráulicas, no solo es esto. O sea, si yo voy a una región, son muy pocos los funcionarios que tenemos y que sepan del tema. Entonces, esa persona también se hace cargo de la defensa fluvial, va a tener que hacer cargo de esto. Son parte también de los equipos muchas veces que están hasta en la DOH. Entonces, a lo mejor aquí a nivel nacional se puede ver de esa manera, pero en las regiones tenemos muy poca gente que esté en estos temas, y en la fiscalización y la Dirección General de Agua, también ahí tenemos hartas complicaciones. Bueno, entonces yo creo que ojo con los 20 días. Gracias, senadora. Tiene el palabra el Ejecutivo.
Presidente, lo primero que yo quiero recordar que el trabajo en la mesa, el llamado era a ponernos de acuerdo. Esto no es lo que el Ejecutivo quería. En algunas cosas sí, pero en otras no. A ver, en la factibilidad técnica, cuando se hace la consulta, según la definición que tenemos en la página 3 del comparado, en el glosario de factibilidad técnica, artículo 3, letra H, ahí dice que es un certificado emitido por la DOH para dos cosas. A, que refleje la viabilidad técnica de la extracción de recursos áridos en el sector consultado. Si usted me pregunta, ¿puede hacer esto la DOH en 20 días? Yo creo que sí. Pero tiene una letra B. La letra B dice, incluyendo la disponibilidad y capacidad de recuperación sedimentológica, entre otros elementos. Eso es lo que a nosotros nos inquietó en la conversación que tuvimos en la mesa. O sea, por eso es que nosotros nos sentíamos más tranquilos con los 30 días, pero la mesa nos dijo 20, y dijimos, bueno, 20. Pero es el segundo elemento, el de la capacidad de recuperación sedimentológica, el que, si es que la DOH está viendo el caso de lo que ocurrió un poco más arriba, y un poco más arriba, y un poco más arriba, claro, lo va a poder hacer esto en breve. Pero si es que no ha habido peticiones recientes en esto, se va a demorar un poco más. Eso sobre el punto que se nos consultaba. Entonces, para nosotros, por la responsabilidad propia de DOH, 30 días va a ser mejor que 20, pero al mismo tiempo hay que mirarlo de que esto es parte de un momento en que el país necesita reducir permisología. Entonces estamos en un contexto en que esta discusión tiene que buscarse el equilibrio más adecuado por parte de nosotros y por parte, por cierto, de esta comisión. En cuanto al segundo punto de la Junta de Vigilancia, aquí lo que se está planteando es que se informe a la Junta de Vigilancia. Esto es lo que se dice, que se informe, pero no de una sola, de todas. Entonces, puede ser que la Junta de Vigilancia con la solicitud 9 diga, oye, cuidado porque para nosotros aquí hay un problema por A, B o C. Pero aquí la razón de que se informe es que ellos, se dice, para que si lo consideran necesario, formulen observaciones o adjunten antecedentes. Porque si no dice esto, ante una petición de extracción de árido, formulan observaciones, le pueden decir, pero usted no tiene parte en esto. La ley le está dando parte en esto. Le está diciendo usted pueda hacerlo. Pero no está planteando que se debe esperar su respuesta para poder emitir el certificado el certificado que regula el artículo 6 de factibilidad técnica, porque incluso puede hacer llegar sus observaciones y ser recibido en la etapa que viene después, que en el de la habilitación técnica. O sea, por eso es que no tiene un plazo fatal en ese sentido. Si es que no llega ningún tipo de observación, ahora si la observación llegara después de que la habilitación técnica esté expedida, bueno, recluyó naturalmente sobre ese punto en particular. Pero yo creo que es importante que se encuentre presente en el texto esta oración, porque lo que hace es que le va entregando a la Junta de Vigilancia toda la información referida a extracción de áreos sobre este punto. Eso es lo que podría decir. Y los otros cambios que hay en el texto, aprovecho de mencionarlo, es que se especifican cosas y se precisan. Por ejemplo, en el artículo 6, en las primeras líneas, se precisa desde cuándo se cuentan los 15 días. Entonces, en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la factibilidad administrativa municipal se agrega. Se precisa que no solamente debe contener la individualización del solicitante, sino que al menos su correo electrónico o una forma alternativa para que pueda ser debidamente notificado. Se precisa de que además de contener el volumen estimado para ejecutar la extracción, también cuál es el plazo, es decir, la fecha de inicio y de término de faenas. Y en general, los cambios que se están proponiendo, creemos nosotros, que enriquecen y aclaran. Ese es como lo que podría decir, presidente. Senadora Sepúlveda. Es que la famosa palabra, ¿no? Esta de permisología y todo, está bien, pero uno lo que plantea es cómo uno va simplificando trámites, simplificando trámites. Pero aquí lo que queremos es, además de simplificar, darle certeza, pero además hacerlo bien. O sea, uno que conoce lo que está pasando en la administración pública y sobre todo en regiones,
Yo no tenía idea de la discusión ahora me vengo a enterar de la discusión. Yo no, pero que me dijo 20 días. Yo encuentro que es muy poco hoy día para la cantidad de personal que tenemos en la DOH. Sí, la DOH hoy día, ¿dónde está? Está en APR. Ahí está la DOH. Ahí está el fuerte de la institución. Entonces, frente a esto, yo creo que yo preferiría tener un poco más de tiempo, llegar a los 30 y hacerlo bien. Si además esto va a tener cuánto tiempo para que esa persona, ¿no es cierto?, o esa empresa pueda extraer esos áridos. Pero 20 días me parece de verdad estresar. Yo, si estuviera de directora de eso, rechazo, porque no me va a alcanzar el tiempo. Okay. Y yo creo que eso va a ser peor. Va a ser peor. Senador. Si me permiten, al parecer, en general, la única discrepancia que pudiésemos tener es respecto del plazo. Todo lo demás del articulado no veo inconvenientes. Por lo tanto, le doy la palabra al senador Castro para ver si votamos en un sentido o en otro con solo cambio del plazo. Sí, yo quiero defender el plazo, presidente. Senadora, si uno considera un volumen fuerte de petición de áreas en un río, yo creo que con suerte se juntan 2 solicitudes en un mes, con suerte. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estas instalaciones se van dando y las máquinas quedan un montón de tiempo, entonces es un tema que no es masivo, no es un tema de que digamos que se van a llegar 10 peticiones, 15 peticiones mensuales. Yo digo, con suerte, 2 al mes, por río, porque eso es. Entonces, 20 días yo creo que es bastante suficiente, porque esta es una respuesta. Entonces, si una directora de un servicio, de una dirección regional, no es capaz de dar una respuesta en 20 días, yo la cambio. Perdón. Pero no es lo único que tienes que hacer. Sí, está bien, pero sí. Senadores, de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero... De acuerdo, tenemos... Carlos, vamos a darle la palabra al Ejecutivo. ¿Estamos claros en las posiciones? Entiendo yo de que tenemos acuerdo en todo el artículo, salvo el plazo. Le damos la palabra al Ejecutivo para que nos haga un comentario y, si no, sometemos a votación el artículo con las diferencias de plazo establecidas. ¿Me permite que el Ejecutivo pueda plantear su opinión al respecto? Nosotros también tenemos una tensión en este punto. Primero porque el equipo de la Dirección de Obra Hidráulica no solo hace esto, hace muchas cosas. Nosotros originalmente, pero no fue lo que dice el informe financiero, pensábamos que podíamos tener como un equipo de apoyo con dicho informe, pero eso no ocurrió y hay que seguir remando. Entonces, cuando nosotros discutimos con la mesa el plazo de 20 días, efectivamente estaba pendiendo del informe ya lo tenemos. Entonces, nosotros, Marcia en particular, no quiere hablar, pero Marcia en particular, me dice que ella se sentiría más cómoda con los 30 días, pero si la Comisión opta por los 20 días, que es el plazo que entregó el propio Ejecutivo, nosotros vamos a seguir para adelante con ese trabajo, presidente. Eso es. Ya, senadora, pero vamos con los últimos y vamos a cortar el asunto. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo conozco, yo nunca he trabajado ahí, pero uno sabe, porque los viáticos, mira la restricción además en viáticos. ¿Qué lo va a ocupar un director? ¿Lo va a ocupar en APR o lo va a ocupar para esto, siendo en la misma dirección? ¿Dónde lo vas a ocupar? Tú eres la directora, o soy el director de obra hidráulica y tengo que distribuir viáticos. ¿Dónde lo distribuyo? Lo distribuyo en los APR, donde tengo ahí 223 que tenemos en la región, o lo vas a incorporar aquí para una... O sea, lo que yo pido es sentido de realidad.
De verdad, yo entiendo, o sea, a mí me encantaría tener todo esto rápido, pero también un sentido de realidad de lo que le pasa a las instituciones. No le estamos dando las herramientas presupuestarias para que eso ocurra. Entonces, yo creo que de aquí, mira, son 10 días para tratar de hacer las cosas bien. De hacer las cosas bien, porque no es lo único que hacen. Al contrario, yo creo, si tú me preguntas a mí, o sea, no por desmerecer su trabajo, no es por eso, pero en la dirección de obra hidráulica, el gran complicación son el agua potable rural. Las despensas fluviales hoy día, la extracción de árido. Entonces yo creo que, ojo con lo que estamos pidiendo. Sí, en servicios sanitarios rurales se está reforzando con más de 300 personas a lo largo del país. Pero tú sabes la lentitud, que hemos tenido hoy día en poder encontrar, en poder buscar los profesionales y en que tengan los viáticos para que puedan salir. Eso es impresionante. Ok, senadora, están hechos los puntos. Yo creo que hechos los puntos. Primero les voy a pedir que aprobemos el artículo completo y después hagamos una votación por el plazo 20 o 30 días y zanjamos. ¿Les parece? Ya, entonces... Ya. Bueno, ¿les parece entonces, senadores, que se apruebe el artículo, este es el sexto, si no me equivoco, ¿no? El artículo sexto completo se aprueba entonces por unanimidad, excepto lo del plazo que lo vamos a ver ahora, ¿les parece? Ok, se aprueba. Entonces ahora votación nominal para ver el tema del plazo. Una última pregunta. La fijación de 20 días es coherente con otros. Yo siempre lo digo, 20, 25, 30, no hace diferencia. Yo siempre creo que los plazos son coherentes, la apelación es tanto, el informe es tanto, se tiene una lógica. Y uno, claro, tenemos la facultad de ponerle 25, 35 o 30. No sé si hace ahí la diferencia, simplemente eso... Presidente, solo... Ejecutivo, por favor. Solo tener a vista, estamos viendo el artículo sexto. Sí. Que ya está aprobado, solamente falta ver el tema del plazo. Sí, lo sé. El artículo sexto se refiere a la factibilidad técnica de expresión de árido. Y el artículo séptimo a la habilitación técnica. En el artículo séptimo pusimos 30 días. En el séptimo. Entonces la discusión que estamos viendo ahora sí es en el sexto, que es el de la factibilidad técnica, vamos a poner 20 o 30. Eso es lo que yo quería aclarar. Perdón. A ver. Lo que estamos discutiendo en este minuto es el artículo sexto. La factibilidad técnica de extracción. Y el artículo sexto habla de 20 días y la senadora Sepúlveda plantea que debieran ser 30, ¿no? Sí, eso es. Entonces lo que nos queda, lo que está aprobado ya es el artículo sexto, porque en el séptimo todavía no hemos entrado, el artículo sexto, y lo que nos queda por votar es si lo dejamos en 20 o en 30 días. Las razones para hacer 20 y para hacer 30 están lo suficientemente expuestas. Por lo tanto, votación nominal para no nos atraparnos más en este tema. Tome la votación nominal, señora secretaria. Sí. El señor presidente entonces pone en votación la referencia al plazo de hasta 20 días hábiles que está al comienzo del inciso segundo del artículo sexto. Senadora Sepúlveda. Yo voto en contra. Senadora Gatica. ¿Sí? Senador Durresti. Señor presidente, ya queda aprobado entonces tal como lo propone el Ejecutivo. 20 días hábiles. Bien, aprobado entonces el plazo de 20 días.
Perdona que solo como un tema de sugerencia, yo siempre lo que digo en esto, más allá de 20, 25, 30, es aleatorio. Yo lo que creo es que tiene que ser un sistema. Por eso lo que le decía, presidente, como sugerencia, que al final cuando tengamos aprobado todo, podemos ver que efectivamente los plazos se corran, aumenten proporcionalmente o disminuyan, digamos, para que no sea aleatorio la cifra. Yo creo que es bueno acortar, tienes razón tú en tu argumentación, pero no. Bien, señor presidente. Séptimo, por favor. Artículo séptimo, página 11 del comparado, de la habilitación técnica de extracción en cauce natural y su zona de regulación anexa. Dentro del plazo de 30 días hábiles desde la notificación de factibilidad técnica, el interesado debe solicitar la habilitación técnica ante la Dirección de Obras Hidráulicas. En caso que el solicitante no presente el proyecto dentro de dicho plazo, su solicitud se entenderá por desistida. El proyecto de extracción de áridos deberá contener al menos los siguientes antecedentes. 1. Individualización del peticionario, ya sea persona natural o jurídica, incluyendo su nombre y apellidos o razón social, rol único tributario, domicilio y una dirección de correo electrónico o forma alternativa a efecto de realizar las notificaciones. 2. Copia del informe de factibilidad administrativa municipal e informe técnico favorable. 3. Identificación precisa del polígono o área de extracción, delimitando la superficie de la zona solicitada, el cauce natural y la zona de regulación anexa, junto con la comuna o comunas en la cual se encuentra la zona de extracción que se solicita. Determinación del 4. Determinación del volumen del proyecto de extracción expresando en metros cúbicos máximos a extraer, según un programa mensual o anual. 5. Plazo de inicio y término de faena. 6. Accesos y salidas de la faena. 7. Los demás requisitos técnicos que determine la Dirección de Obras Hidráulicas mediante reglamento. Sí, Adicional. ¿Le parece si paramos aquí y analizamos esta primera parte? Porque después tendríamos otro más que tiene que ver dentro del mismo artículo respecto de si las extracciones son mecánicas o no artesanales. El proyecto de extracción de áridos también deberá acompañar, y hay varios otros más que prefiero que hagamos esta discusión primero sobre este primer elemento que habla del encabezado del artículo séptimo con estos 7 especies de requisitos. No sé si los senadores tienen alguna inquietud o duda, sino para pasar a que el Ejecutivo nos explique en síntesis lo que esta primera parte del artículo séptimo señala, para después nosotros poder hablar de las dudas que tenemos al respecto. Don Carlos, por favor. Son los 7 requisitos del artículo séptimo. Gracias, presidente. El artículo séptimo es bastante largo y yo sugiero que la conversación, para su mejor entendimiento, la dividamos en 2. Es decir, el inciso primero más el inciso segundo y tercero. El inciso segundo es el que establece 7 elementos que debe contener el proyecto, y el inciso tercero establece 4 elementos que debe contener el proyecto de extracción de áridos mecanizado. Entonces, yo creo que si discutimos los primeros 3 incisos primero, el encabezado, el primer inciso, el segundo que se refiere a los 7 elementos de todo proyecto de extracción de árido, y el inciso tercero que se refiere a los 4 elementos que se agregan para la extracción mecanizada, eso deberíamos verlo por separado de lo que viene después, por un asunto meramente de más fácil entendimiento. No me refiero que sea otra la razón. Y si le parece, podemos comenzar a detenernos. Primero díganos si le parece que hagamos esa discusión de ese modo, y si así le parece, podemos comenzar a desmenuzarlo. Desmenuce nomás. Corte.
Una cosa formal más bien, dentro del plazo de 30 días hábiles, podemos poner ahí contados, ¿no? ¿Sí? Era una... Senadora. Porque esto es el peticionario, ¿no? Claro, el inciso primero, ¿no? O sea, a él le vamos a dar 30 días. Claro, pero para el puntapié inicial, para decir dónde podemos hacerlo, la factibilidad técnica para poder hacerlo, que es lo más importante. Lo más importante es que factibilidad técnica tenga, y ahí yo debería incluso tener mucho más tiempo para estudiar el lugar, ¿no es cierto? Para estudiar el lugar. Después, el que hace la petición, le vamos a dar 30 días. O sea, yo encuentro, de verdad, porque si el tipo está interesado, la empresa está interesada, yo debería tener todo listo. Todo listo. Entonces, si tú me dices, mira, queremos reducir, ¿aquí dónde hay que reducir? Pues? ¿Ah? Aquí donde tenemos que reducir. Y a lo menos, ¿no es cierto? O sea, el puntapié más importante es saber dónde vamos a extraer, qué vamos a extraer, en la factibilidad técnica. Después viene la permisología, pero lo que vamos a estudiar en los 30 días es el río. Por eso que es tan importante dar tiempo para estudiar el río donde tenemos que extraer. Después deberíamos decir, ¿sabes qué? 20 días para esto e incluso después 20 días para lo otro. Pero donde no podemos, es como te equivocaras en el diagnóstico, ¿no? Un médico. Si te equivocas en el diagnóstico, en la factibilidad técnica estamos fritos. Y ahí es donde le estás dando menos tiempo. Yo creo que es un error conceptual que estamos cometiendo hoy día. Eso, presidente. Ok, senadora, muchas gracias. Senador Castro tiene la palabra. Sí, la verdad que, sin querer polemizar con mi colega senadora, es lo siguiente. Hay que entender cómo funcionan las peticiones de los áridos. Normalmente, lo primero que hace la persona que va a solicitar una factibilidad técnica, ya está estudiado el terreno, con mucha anticipación. Entonces, la palabra, la autorización de la factibilidad técnica es un tema muy sencillo, porque se conoce el lugar, se conoce la cantidad, el peticionario va a tener todo prácticamente hecho. Ningún peticionario tiene que ser el rey de los estúpidos, el que va a solicitar, de que vaya a pedir a un lugar donde no tiene factibilidad. Si ellos saben, ellos conocen el río mejor lo conocen mejor que la misma gente de la DOH, porque ellos saben el terreno, conocen el terreno, dicen, tienen hasta el levantamiento de ese lugar. Por lo tanto, ellos van a demorar más por las peticiones que le puede hacer, a lo mejor por la presentación que estamos nosotros mismos regulando. Entonces, la autorización de esa factibilidad técnica es lo más rápido que hay. Y después viene la otra parte, como digo, porque ya está estudiada. El peticionario tiene muy claro de dónde está pidiendo. ¿Me entiende? Entonces, esa es la diferencia. Por eso, los 20 días suficientes, acá estamos colocando 30 días, que son 30 días hábiles por lo demás, para que haga todas las presentaciones, todo el levantamiento, la ingeniería, todo lo que sea razonable para que le autoricen. Pero si tú quieres Senadora. bajar el tiempo, bájale el tiempo a quien está más seguro y donde ya hizo todo lo que tenía que hacer, que es aquí, pues. Aquí tú puedes bajar el tiempo. Pero no bajes el tiempo donde hay que estudiar. Sí, senadora. Donde hay que estudiar. Y además, en el tercer minuto, cuando ya da el visto bueno, quizás ese incluso podría tener menor importancia al estudio preliminar. Gracias, senadora. Don Carlos. Señora Marcia. Permiso. A ver, voy a aclarar algunos puntos. Senadora. Primero que nada, efectivamente puede parecer difícil, los equipos técnicos regionales son escasos, desarrollan más temas que el tema de los áridos, pero no vamos a entrar en esa polémica si es poco o es mucho el tiempo. Lo que se desarrolla a nivel de factibilidad técnica, efectivamente lo que uno realiza es, uno conoce los ríos y la verdad los conocemos mucho más que la gente que solicita las extracciones de árido. Generalmente los extractores de árido lo que les interesa es salir rápido a la carretera
o a los caminos para poder llegar a los lugares donde ellos van a ir con el árido a entregarlo, ya sea a un lugar para venderlo o para la obra donde desean entregarlo, principalmente más que de un lugar de una fuente de extracción de árido. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vemos efectivamente si ese lugar tiene el potencial para poder sacar árido y tiene la potencialidad para poder recuperarse. La recuperación es la que nosotros nos demoramos en saber, que es el segundo estudio, que es el que nos interesa, que es el estudio que debe desarrollar como en la segunda etapa que tenemos nosotros en este estudio. El primero es saber si tienen hoy día el potencial para poder desarrollar y empezar la extracción de árido. Pero nosotros no solamente vamos a mirar si efectivamente tienen esa potencialidad, sino que además lo que nos compete a nosotros es decirle, mire señor, aquí no puede, pero yo le propongo que estudie este sector. Nosotros tratamos de correrlo o moverlo físicamente porque a nosotros también nos interesa que esa persona siga con su actividad o encuentre el lugar y lo movemos en el mismo cauce y le decimos, usted puede desarrollar esta actividad en este mismo cauce, pero tantos kilómetros de agua arriba, tantos kilómetros de agua abajo dentro del mismo cauce. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿ya? Ahora, sí, es probable que los mismos consultores los 30 días les parezca cortísimo, pero efectivamente hoy día en las mismas mesas anteriores, en los trabajos que desarrollamos, ustedes hicieron la propuesta de reducir los plazos, tanto a nosotros como a los que van a desarrollar los estudios. Por lo tanto, yo entiendo que si le van a pagar a las consultoras que van a desarrollar estos estudios, ellos se supone que les están pagando un montón de recursos y tienen todos los recursos necesarios para desarrollar estos estudios. Entonces, tendrán que pedir los plazos, los aumentos de plazos que correspondan, necesarios, y ahí no sé cómo va a funcionar el sistema esto de los plazos, eso no lo hemos puesto aquí, no tengo idea cómo va a funcionar, pero esa es la realidad del tema. O sea, nosotros estamos poniendo los plazos que están indicados aquí y creo que así funcionan las cosas. O sea, si estamos reduciendo los plazos, la reducción de plazos tiene que ser tanto para el que revisa como para el que presenta los proyectos, porque nosotros no tenemos los mismos recursos que tienen las empresas consultoras o para las empresas que desarrollan estas situaciones. Entonces, nosotros obviamente presentamos esto, nos presentan la factibilidad y ¿qué hacemos? Nosotros con los recursos que tenemos y porque conocemos los ríos, la mayoría de los equipos nuestros conocen los ríos, ¿ya? Y en esta emergencia ustedes vieron que efectivamente con la premura que tuvimos que levantar todas las situaciones de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que desarrollamos? Primero la factibilidad y después tenemos que revisar esos proyectos que nos presentan. En los plazos en que estamos apretando los calendarios, tanto para nosotros como se los estamos apretando a aquellos que nos van a presentar los proyectos. Esa es la realidad de la situación. Don Carlos. Bueno, primero me parece que el planteamiento de Marcia es muy claro, ¿no? Y solo agregar lo siguiente. Lo que ya se votó, que se refiere al informe técnico favorable, antes de entonces de pasar a esta etapa, dice el último inciso del artículo votado, del artículo 6º, el informe técnico favorable solo habilitará para solicitar la habilitación técnica para la extracción de áridos, debiendo el titular presentar un proyecto ante la Dirección de Obras Hidráulicas. Es decir, el informe de factibilidad es una suerte el informe técnico favorable es como una suerte de informe de factibilidad, donde se tiene que precisar, es en este polígono, esta es lo que se está pidiendo, esta es la cantidad, el tiempo que se requiere, etcétera, y como bien dice Marcia, el equipo puede hacerle observaciones y puede decirle, no, aquí no, un poco más allá, o qué sé yo, adecúese, etcétera. Pero luego de eso, tiene que presentar un proyecto, que es lo que vamos a ver ahora, los elementos del proyecto, que tiene bastante detalle. Y tanto el proyecto y sobre todo el trabajo que le toca hacer a la Dirección de Obras Hidráulicas, que es de cotejar cada una de las partes del proyecto, es lo que estamos viendo ahora en el artículo 7º, presidente. Entonces, usted me dirá si comenzamos a desmenuzarlo o no,
recogiendo nosotros la inquietud de la senadora Sepúlveda de que, a su parecer, yo tendría a compartir ese parecer, yo creo que quedó claro en la comisión, que a su parecer estábamos restringiendo un poco esta primera etapa, y esto va a depender naturalmente de cuál es la sucesión de informes que aquí se hagan. Aquí lo importante es que si es que el privado que está haciendo la solicitud pasa los 30 días y no alcanzó a hacer su presentación, va a tener que ingresar de nuevo a la etapa 0. ¿Ah? Y ahí en la etapa 0 pueden pasar dos cosas. Puede pasar que si no ha pasado mucho tiempo, le vaya bien de nuevo, ¿ah? y llegue ahora con el proyecto armado, o le puede pasar que entre medio hubo otra solicitud que se le cruzó en el mismo punto, o le puede cruzar de que por A, B o C hubo un cambio en la condición hidrológica y de arrastre sedimentario porque hubo, no sé, una crecida o una avenida de aguas, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. Ahora, volviendo al artículo 7, si le parece, presidente, o me detengo. Sí, deténgase, nos quedan 5 minutos y la verdad que la extensión de esta discusión puede ser bastante más larga. Yo imagino que cada uno de los senadores tiene compromiso, además que lo hemos hecho venir este día lunes aquí desde lejos a esta sesión, así es que no vamos a postergar la discusión del artículo 7 para el día miércoles, que tenemos sesión a las 12:30 horas. Suma urgencia significa que tenemos plazo hasta... ¿Cuántos días hábiles? 15. Ya, podemos... Ya, perfecto. No debiéramos tener inconvenientes entonces, y dado que son las 18:24, en 6 minutos no vamos a poder discutir nada, más aún con las diferencias que tenemos acá en cosas que parecen ser pocas, pero son importantes. Así es que agradezco la presencia de los señores senadores, dotación completa de la comisión hoy día lunes, muy agradecido, así que también de la presencia del Ministerio de Obras Públicas también en lo que respecta a esta materia. Sí, no, el esquema igual para no imprimirlo de nuevo. No lo vamos a cambiar. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.